Digno, yo te alabo, Señor. Yo quiero entregar toda mi vida por toda la eternidad a tu servicio. Si en su corazón está esta necesidad, levante sus manos y adore con todo su corazón a Cristo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor. Jesús, todo el corazón hoy quiero adorarte. Me has dado de tu amor y ser tú cambiaste. Hoy te vengo a adorar, Señor Jesús. Solo a ti, Señor. Me has dado libertad, cambiaste mi vida. Tu sangre me limpió y curó mis heridas. Hoy te vengo a adorar, Señor Jesús. Levante sus manos y diga: yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Solo tú eres digno, Jesús, de recibir adoración. Yo te alabo, yo te alabo. Hoy te adoramos con el corazón. Digno eres tú de adoración, Jesús mi Señor.
Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Dígalo todo, todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo Dios los bendiga, mis hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Hoy, día martes, ya estamos en el mes de agosto, ¿verdad? Ya en nuestro segundo martes de agosto. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Sí, muy rápido. Eso hablábamos estos días de cómo pasa el tiempo. Ya son muchos meses, ¿verdad? Desde marzo que no nos vemos. Bueno, algunos de ustedes sí los hemos visto, a otros hermanos no los hemos visto desde marzo, y hay otros que no conocemos que se han integrado a esta gran familia, ¿verdad? De Casa de Oración, que los conocemos por las pláticas que tenemos por internet y todo eso. Así que damos gracias a Dios de un día más estar juntos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Así es. Bienvenidos entonces todos. Estamos contentos un martes más, ¿verdad? Reuniéndonos entre semana para aprender de la palabra, para estudiar juntos. Así que bienvenidos. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar orando, dando gracias a Dios para dedicar este tiempo, ¿verdad?, al Señor, para que podamos aprovecharlo al máximo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros por la oportunidad que nos das, Señor, de estar, Señor, a tus pies y decirte cuánto te necesitamos. Salir, Señor, de lo cotidiano de nuestro día, de lo que hacemos, Señor, cada semana, cada día, en medio de todas estas circunstancias y situaciones, y decirte, Señor, que lo más importante para nosotros eres tú, Señor. Queremos conocerte más, queremos buscarte más, hacer tu voluntad, Señor. Así que ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Señor. Haz tu obra en nuestros corazones y que este tiempo pueda ser para crecer, ser edificado, Señor, madurar y aprender cada día más de ti y de tu palabra. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos que dedica también este día, Señor, para buscarte junto a su familia. Y te agradecemos por todo lo que has hecho, lo que harás. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a unos cantos, ¿verdad?, que tenemos para adorar al Señor. Así que ahí les invitamos a que podamos juntos adorar en nombre del Señor unos momentos. Así que vamos a eso, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a cantar juntos.
gracias, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Vamos a cantar al Señor, vamos a decir que Él es nuestra roca, nuestra fuerza. Así que les invito ahí en casa con todo el corazón, le digamos al Señor que Él es nuestra roca. 1, 2, 3. Eres mi roca, eres mi roca, eres mi fuerza. Solo en ti, Señor, firme estaré. Nada, nada me moverá. Tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Eres mi roca, eres mi roca, eres mi fuerza. Solo en ti, Señor, firme estaré. Nada, nada me moverá de tu presencia. En ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Vamos hermano, eres mi roca, eres mi roca, eres mi fuerza. Solo en ti, Señor, firme estaré. Nada, nada me moverá. Tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Eres mi roca, eres mi roca, eres mi fuerza. Solo en ti, Señor, firme estaré. Nada me moverá de tu presencia. En ti edificaré mi vida entera. Eres mi roca, eres mi roca, eres mi fuerza. Solo en ti, Señor, firme estaré. Nada, nada me moverá, no, de tu presencia. En ti edificaré mi vida entera. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestra vida en ti cada día, Señor. Muchas gracias. Vamos a cantar y adorar al Señor juntos un día más, a dar gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que vamos a cantar, digno eres tú de adoración. Vamos. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación.
siempre eterno serás. Digno eres tú. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos tratando de alcanzar fama o no. Nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos en nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios. Pero tú eres glorioso Rey, poderoso y eterno eres tú. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos tratando de alcanzar fama o no. Nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos de nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios. Pero tú eres glorioso Rey, poderoso y eterno eres tú. Una vez más, digno eres tú, Señor. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Una vez más, digno eres tú. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano
está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de cantar y de cantar su palabra, que es lo más importante. Bueno, para continuar vamos a hacer una oración. Hemos recibido este último tiempo, estos últimos meses, en medio de todo esto que ha ocurrido, hemos visto una necesidad importante en lugares muy lejanos. Tenemos hermanos allá en Comodoro Rivadavia, esto es al sur de Argentina, muy al sur. Les mandamos un abrazo a los hermanos allá, las familias, los hermanos que tienen mucha necesidad, buscando, como nos ha ocurrido a todos, ¿no? El oír y el poder congregarnos en una iglesia de sana doctrina. Asimismo, hermanos en otras zonas del sur, estuvimos hablando con unos hermanos de Talca, ¿verdad? Y bueno, en el norte también hay zonas donde hay mucha necesidad, en la costa, en las zonas del interior. Nosotros estamos en una ubicación geográfica, ¿verdad? Como Casa de Oración Santiago, ahí cerca del aeropuerto, para los hermanos que no nos conocen de la ciudad de Santiago. Pero hay mucha necesidad, a 20, a 30 kilómetros, ¿verdad? De hermanos que necesitan del Señor, ¿verdad? Claro, una necesidad espiritual. Así que vamos a estar orando por eso, ¿verdad? Dice la palabra que la mies es mucha, pero ¿cuál es el problema? Que los obreros son pocos. Los obreros pocos. Por eso dice la palabra, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y a veces nos pasa a nosotros que, como estamos en la iglesia tan acostumbrados, ¿verdad? Como que mucha gente se acostumbra incluso a la sana doctrina. Y ven todo de manera muy normal, simplona y normal, claro, ¿verdad? Y normalizan el evangelio. Y bueno, que Dios, en vez de... Incluso yo creo que en esta pandemia, en vez de que se normalice el corazón respecto a todo esto, que Dios pueda apasionarnos, ¿verdad? Por la necesidad que vemos y lo que el Señor también quiere hacer con su iglesia. Si uno no tiene la oportunidad de llevar la palabra a estos lugares, uno puede ayudar de muchas formas, no solo yendo y predicando, sino que también aportando para que los que podemos ir estemos, también orando, no solo por estos amigos, hermanos que tienen necesidad, sino orando por los que lleven el mensaje también. Hay muchas maneras de que tengamos este sentir y nos sumemos por este gran amor que Dios da en el corazón para los que les sirven, ¿no? Para predicar el evangelio, y también Dios despierta los corazones. Son dos cosas que el Señor hace, pero que alguien tiene que ir, alguien tiene que llevar el evangelio, alguien tiene que hablar. Eso yo hablaba el otro día con un hermano que es bien generoso, y él me decía, pastor, yo no sé qué hacer porque a mí me gustaría ir, pero no puedo por cuestiones de trabajo, me cuesta. Y el hecho de yo no poder ir, como que él se sentía mal de no poder hacerlo. Pero él es un hermano muy generoso y yo le decía, mira, lo que tú aportas y das para la obra del Señor y la obra que hacemos nosotros, Él va con nosotros. Pues sí. Él está yendo a todo lo que nosotros podemos hacer o a lo que otras personas que sirven a Dios también podemos hacer. Todas las personas, como decía mi esposa, que oran por nosotros, que aportan para la obra, que nos ayudan en toda la labor, ¿verdad? Invisible. A la larga somos compañeros y somos, como la frase que nos gusta, ¿verdad? Compañeros de milicia. Son así también los que están con nosotros, ¿verdad? Apoyándonos y el hecho de, como les decíamos, aportar, estar orando o estar disponibles, eso genera que nosotros podamos servir y ustedes sirven con nosotros. Así que vamos a orar por eso, que el Señor envíe obreros a su mies. Vamos a orar por José y bueno, por otras peticiones que hay de hermanos. Vamos a hacer una generalidad y dar gracias a Dios. Oramos, mis hermanos, ¿qué les parece? Señor, te damos gracias, tú eres bueno con nosotros por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia con todo nuestro corazón. Decirte, Señor, que tú has sido bueno con nosotros en medio de este tiempo, que nos perdones porque a veces rogamos, Señor, y mucha gente en las iglesias ora y pide llegar a una iglesia de sana doctrina, escuchar sana doctrina, escuchar tu palabra. Y a veces, Señor, la gente normaliza su corazón, considera todo que es tan normal y
e incluso se enfrían, tienen comportamientos fríos y se acaba el fervor, Señor, la pasión, y perdónanos por eso, porque nos olvidamos como seres humanos tan rápido, Señor, de nuestras carencias. Y como tú has cubierto nuestras carencias, Señor, nos olvidamos rápidamente. Por eso ayúdanos y perdónanos, Señor, por nuestra actitud. Por eso te pedimos por nuestros hermanos muy al sur, acá en Chile, en Argentina, en Comodoro, Rivadavia. Hermanos que nos han hablado desde el sur hasta Santiago, en Talca, en Temuco. Al pastor Carlos, Señor, allá también en la provincia de Lonquimay. Y un montón de otros hermanos que nos hablan de regiones del norte, del sur, incluso de otros países cercanos, Señor. Tu palabra dice que roguemos, Señor, y oremos y pidamos, Señor, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso, Señor, tú, así como nosotros que estamos dispuestos a servirte, Señor, y a que tú nos guíes y nos lleves donde tú necesites, Señor, asimismo pon en el corazón, Señor, de otras personas que te sirven y que te aman, también esa visión y esa característica de obedecer, Señor, tu palabra y de estar disponibles para servirte. Asimismo, al resto de mis hermanos, Señor, que a lo mejor no puede ir, pero que pueden, Señor, ser parte también de tu obra, que puedan apoyar y estar siempre disponibles, Señor, en distintas formas, Señor. Por eso tu palabra es tan sabia que dice que te amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra mente, Señor, con todo nuestro ser, podamos servirte y que podamos entender eso, la necesidad que hay y tanta carencia que hay, Señor, no tan solo de tu palabra, Señor, sino de personas que estén dispuestas a llevar tu palabra. Amén. Por eso te damos gracias porque nos has llamado a nosotros. Asimismo, te pedimos, Señor, por José, que le guardes allá en el hospital aún, en todo este tratamiento que está llevando. Y así muchos de mis hermanos que están, Señor, con enfermedad de resfrío, también por el resguardo de la pandemia en la que vivimos. Y también, Señor, que tú has sido fiel hasta hoy. Sabemos que tú cubres nuestras necesidades y confiamos en ti siempre. Tu palabra dice que por nada estemos afanosos, Señor, sino que sean conocidas delante de ti, Señor, nuestras peticiones con toda oración y ruego. Y eso hacemos. Amén. Señor, dependemos de ti, confiamos en ti y esperamos en ti. Te damos gracias. Tú has sido fiel y bueno, y gracias por este tiempo que nos das de interceder por otros, Señor. A través de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, seguimos, ¿verdad?, con nuestro tema que ya llevamos algunas semanas, así que vamos a continuar con lo que nos queda pendiente el día de hoy. Así es, así que gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos avanzar entendiendo y comprendiendo su palabra, lo que Él nos quiere decir. ¿Ya? Así que por favor abra su Biblia en Mateo capítulo 7 y vamos a leer del 24 al 29 y mi esposito va a leer, por favor. Mateo 7, 24 al 29. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sí, amén. Así es de extraordinaria la palabra del Señor, la enseñanza. Qué grande, qué extraordinario como el Señor habla claramente en la palabra cómo debemos de vivir este evangelio, cómo debemos de hacerlo para permanecer firmes en él. Y ya tenemos claro a través de lo que venimos hablando que Él es la base, que Él es la roca, que Él es el cimiento, el único cimiento en el que el hombre, el ser humano puede pararse para estar firme, sus hijos, nosotros, su pueblo. Y venimos entonces hablando lo importante de edificar, de cómo lo vamos a hacer en este tiempo, ¿verdad? Tiempos cambiantes, tiempos sí difíciles, tiempos variables, ¿verdad? Nadie puede ya decir esto va a ser de esta manera, sino que la prudencia nos lleva a decir, con la ayuda de Dios saldremos adelante y también aprendemos a esperar
aprendemos paciencia, aprendemos a confiar y así debiera de ser. Pero hablábamos de que en medio de todo esto y todo eso que tenemos que hacer, ¿cómo avanzamos mientras? Y por eso estamos hablando, ¿verdad?, de cómo debemos de edificar nuestra vida, qué debemos de hacer, cómo debemos de caminar en este evangelio que el Señor está claramente explicado en su palabra, pero hay muchas cosas que tenemos que analizar para poder hacerlo bien. Entonces, aprendimos algunos puntos para recordar, ¿verdad? Bueno, primero tenemos que edificar. Lo más importante y número uno, nosotros mismos. Es decir, cada uno debe identificar y analizar su propia vida a la luz de la palabra y hacer las cosas en Dios considerándose a sí mismo y no al de al lado. Y después que yo me considero a mí mismo, ¿cierto? Si puedo ayudar, pues ya ahí lo hago, ¿no? Eso como primero. Segundo, ayudar lo más que podamos, ¿verdad?, a los demás una vez que el Señor ha ido trabajando en nosotros y hemos ido avanzando. Entonces, para esto, ¿verdad?, necesitamos entender que todo lo que hacemos sin duda es para honrar a Dios, pero no tenemos que ser orgullosos, arrogantes, pensando que tenemos algún mérito en ello, ¿ya? El único que tiene la gloria, el honor y el que tiene todos los méritos es Jesucristo. Ninguno de nosotros. No debemos de pensar así, eso ya lo hemos dejado claro. Todo lo que podemos hacer es con la ayuda de Dios y por su gracia. Y además tener claro que cuando hacemos algo, siempre el primer beneficiado es cada uno de nosotros. Somos nosotros mismos los primeros beneficiados, porque no hay nada que podamos hacer, como leíamos anteriormente, que tenga un mérito, sino que el Señor tiene los méritos y el primer entonces beneficiado es uno mismo. Y entendemos a través de esto que Dios va a ocupar esto, ¿verdad?, para trabajar en nuestra vida y para edificar nuestra vida a través de todas estas cosas que suceden, ¿no?, en nuestra vida diaria, cuando servimos a Dios, cuando nos congregamos, cuando vamos a la iglesia, todo lo que usted mencione, lo que quiera. Es para eso venimos hablando, ¿ya? Y dijimos que el que se cree único, especial, ¿verdad?, y que si no fuera por él o por ella, no habría obra de Dios, están equivocados, ¿verdad? Están errados. Y no es así, ¿verdad?, como deben de hacerse las cosas. Entonces, esto lo único que provoca es que nuestro corazón se desvíe. Desvía nuestro corazón el pensar de esa manera. Debemos de pensar con humildad. Debemos de pensar y tener un corazón enseñable. Entender entonces que todo lo que vivimos, que todo lo que podamos hacer es, ¿verdad?, por la gracia de Dios, con su gracia, su favor, y Dios lo permite para edificar y trabajar, no en el de al lado, no en mi vecino, no en mi amigo, no en mi familiar, sino para trabajar, y ahí usted diga en su casita, en mí, para trabajar en mi corazón, para hacer la obra en mi vida, para pulir mi vida. Y luego, ¿verdad?, vamos a poder hacer lo que el Señor, el dueño de todo, dueño y Señor, ¿verdad?, nos encomiende, pero siempre con un corazón humilde. Para esto estuvimos viendo 4 puntos que nos enseñan, ¿verdad?, esto de que venimos hablando, que el primer beneficiado es uno mismo, ¿no? Y aprendimos que todo lo que hacemos es por eso. Y por eso vimos que el primer punto era que a través de lo que vivimos, de lo que hacemos y cómo servimos al Señor, número 1, Él nos mantiene pegados a Él, al Señor. Él nos mantiene pegaditos, ¿verdad? Ya revisamos los versículos y todo. Segundo, aprendimos que Él nos transforma a través de todas las vivencias y del servicio que damos a Dios y de todo lo que a veces hasta uno puede llegar a sentir, es que no voy a hacer esto, me gravoso, haga de cuenta, ¿no? Y piensa que es tan torturada, o que por qué lleva esta carga. Aprendimos que es parte del plan de Dios, que es el otro punto que Dios usa para mantenernos, ¿verdad?, para transformarnos. Nos mantiene pegados a Él, nos transforma. Y número 3, aprendimos que a través de esto Él nos instruye y ejercita. Y estuvimos haciendo un análisis, ¿verdad?, acerca de la vida de José y aprendimos lo que significa que el Señor nos instruya y nos ejercite. Y vimos este punto número 3 y bueno, ya estamos, son 4 puntos, ya estamos en el último a estas alturas
ya todos deberían tener claro, ¿verdad? Cómo el Señor es tan extraordinario, que nos pasa que sentimos que somos tan importantes a veces, o somos tan grandes, ¿verdad? Entre comillas, o que podemos hacer tantas cosas. Pero a estas alturas, mis hermanos, de este estudio, de este análisis de la palabra, ya debiéramos tener claro que eso es un error. Que el Señor es tan grande, tan bueno, tan lleno de amor para con sus hijos, su pueblo, que, fíjese, el Señor siempre centrado en amarnos, siempre centrado en trabajar en nosotros, siempre centrado en hacer y darnos un beneficio. Pero el hombre a veces piensa todo lo contrario, y eso es un error. Qué equivocados estamos. Debemos de dejar que el Señor trabaje en nuestros corazones, entender lo que el Señor está haciendo, y sobre todo, mire ahora en la situación que estamos. O sea, cada uno de ustedes es una evidencia de que Dios lo hace así. Sí, cuesta, ¿verdad? Por eso Dios tiene que tratar con nosotros. Claro. Siempre a través del proceso es donde nosotros vamos entendiendo las verdades del Evangelio. Es más, hay un texto muy simple que dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y ahí, con ese texto, nos damos cuenta de que qué mérito tenemos las personas, ¿no? Respecto a la obra de Dios y a cómo Dios trabaja y actúa. Así que tenemos que vivir para Dios, conocer a Dios y no tan solo experimentar o tener comprensión, sino que caminar en fe para que Dios nos dirija y nos transforme, que es lo más importante. Pues sí, tenemos harto trabajo. Y hoy día vamos a ver entonces, y nos vamos a lanzar con el punto número 4, para que usted ahí que está tomando apunte y todo, lo vea. Y el siguiente punto, y lo que Dios, ¿verdad?, hace, todo lo que venimos haciendo, el Señor también quiere pulir el punto que vamos a hablar ahora, que es formar su carácter en nosotros. Uf, y esto es difícil. Suena simple, pero es difícil. Punto número 4, entonces, nos forma el carácter de Dios en el hombre, en sus hijos, en su pueblo. Eso es como punto número 4, lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, formar su hermoso, su bello carácter en cada uno de nosotros. No, como le digo, no piense en el de al lado, no piense en su vecina, en su amigo, en el hermano, piense en usted. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, formar su carácter en nosotros. Ahora, no puede darse esto si primero no tenemos claro algunas cosas. Primero, es el carácter de Dios en el corazón del hombre, en nosotros. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, nosotros ya dimos los primeros pasos, ¿verdad? Nos arrepentimos, tuvimos un cambio de dirección, un cambio, ¿verdad?, de corazón. El Señor nos regaló la salvación, ¿verdad? Nos mantiene apegados a Él, empieza a hacer una obra en nosotros y ahí vamos, ¿verdad? Pero esto de formar el carácter es cosa compleja, porque tiene que ver con quiénes somos, cómo caminamos, en qué dirección vamos, cómo entendemos las cosas. Y imagínese cuando hablamos de cómo Dios forma el carácter en nosotros, primero tenemos que entender cómo es el carácter de Dios. Pues sí, Dios va a formar el carácter de nosotros. ¿Y cómo Dios? Y mire, ¿cuántos de nosotros, o muchos, hablan de Dios? Que lo conocen, otros se preguntan, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y todos empezamos a tratar de entender y muchos decimos, bueno, Dios es de esta manera, Dios es de esta otra. Mira, hay gente que piensa que Dios es como alguien muy bueno. Oh, Dios es bueno. Otros, Dios es amor. Otros dicen, Dios es malo, ¿verdad? Porque es temible y terrible. Otros piensan que Dios es como un viejito de barba larga que está sentado ahí, que no se para del trono porque está viejito y la barba es larga y blanca. Otros piensan que Dios es como un gigante. Se lo imaginan como un gigante. Otros como un castigador y así. Bueno, evidentemente nosotros sabemos un poquito más, ¿verdad?, los que escudriñamos las Escrituras. Pero, ¿quién puede decir cómo es Dios? Es complejo. No es tan simple. No cualquiera puede decir, yo sé, pastora, leí la Biblia, sí. Pero aunque sabemos, ¿verdad?, de la palabra y todo, a veces hay mucha liviandad y no se conoce bien cómo es Dios, quién es Dios. Algunos ni siquiera entienden, ¿y qué es el carácter de Dios?
carácter, y algunos empiezan a preguntar, el carácter es la mente, el corazón, el alma, y empiezan a jugar con esas Y cosas. confunden con la personalidad, ¿no? Claro. Y a veces para entender quién es Dios, como que queremos ponerlo a nuestro nivel, ¿no? Como así como tipo ser humano, como, yo sé cómo eres tú. Pero no, Dios no es tan simple llegar y decir de Dios. Ahora, el Señor es tan bueno, su amor es tan grande, que Él siempre quiso revelarse a su pueblo, a sus hijos, desde el principio. Desde el principio. Claro que en el principio, una de las maneras en que Dios se mostraba al hombre, si usted después estudia en su casa, cuando vamos a Génesis, ¿verdad? A todo eso, a los primeros libros de la Biblia, vamos a ver que cuando Dios hablaba de Él, decía, yo soy quien soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Y usaban muchos términos, pero Dios sabía que el hombre necesitaba conocerlo, porque el hombre necesitaba ser moldeado a la imagen de Dios, pero ¿cómo el Señor no lo haría? Porque Él, ya dice la palabra que Él nos formó, que Él con sus propias manos, ¿cierto?, hizo al hombre. Él hizo todas las cosas, pero al hombre, ¿verdad?, le dio una manera de crearlo distinta. Dice que Él lo hizo con sus manos. Después la mujer, ¿cierto?, que la sacó de la costilla del hombre, etc. Entonces, para avanzar en la historia, ¿verdad?, y no alargarnos tanto, había una manera de el Señor mostrarse, ¿verdad?, quién era Él, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, caminó entre nosotros y obviamente tenía un propósito esencial, pero dentro de eso también habían otras razones. Una de esas era, y anote esto por favor para que no se lo olvide, era revelarnos al Padre. La única manera, mis hermanos, de conocer a Dios, el que dice, yo lo quiero conocer, yo quiero estar con Él, en fin. Muchos han querido eso. Incluso cuando el Señor estuvo aquí, sus discípulos, ¿verdad?, Él les enseñaba y los discípulos como niños les decían, hay una frase que dice, muéstranos al Padre. Y el Señor, ¿cuál fue la respuesta de Jesucristo? O sea, yo les voy a decir con mis palabras, ¿no? Le decía, muéstranos al Padre, y el Señor, ¿cómo le respondía? Si aquí estoy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, esta es la respuesta para esta pregunta, de los que quieren conocer a Dios, de los que quieren saber cómo es Dios. Lo que ustedes necesitan, lo que nosotros necesitamos para conocer ese hermoso carácter de Dios que quiere plasmar en sus hijos, que quiere que nosotros seamos iguales a Él, que quiere que nosotros sigamos sus pasos, que quiere que nosotros le imitemos. El que quiere eso, el que quiere conocer a Dios, entonces tiene que conocer a Jesús. Mire qué lindo y qué simple, pero qué complejo. Porque para poder entender entonces cómo Dios va a formar el carácter en nosotros, debemos de conocer a Jesús. Y hoy día, con mi esposito, es lo que le queremos transmitir con evidencia, ¿cierto? A través de la palabra, que conozcamos un poco el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque al conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo, vamos a conocer el carácter de Dios. Y al conocer el carácter de Dios, vamos a entender la obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Y mis hermanos, es mucho trabajo. Y es muy complejo, pero le digo algo, con la ayuda de Dios se puede. Y no solos. Por medio de Jesucristo y con Él podemos, ¿verdad? Si no, el Señor no lo hubiera dicho. Y es una de las cosas que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Así es. Por eso es importante entender que los evangelios, donde nos hablan de la vida de Jesús, es el cumplimiento del Antiguo Testamento donde se nombraba a Jesús. Por eso todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento llegó a llamarse la sombra, ¿no?, de lo que vendría. Pero el cuerpo dicen que es Jesús, ¿no? Él era quien proyectaba esa sombra. Por eso todo lo que antes fue se entendió y tuvo su cumplimiento con Jesús. Por eso, como mi esposa planteaba, Dios quiso revelarse al hombre de una manera comprensible para el hombre. Jesús vino siendo Dios, Él se reveló a los hombres y a través de lo que Jesús hizo y la palabra de Dios podemos nosotros conocer a Dios. Así es, así que estén muy atentos. Miren lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios y el Señor, uno. En Juan 12:45 dice, y el que me ve, ve al que me envió.
En Juan 14, del 6 al 7 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. 7. Si me conocéis también a mi Padre, conocerás y conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Diciendo estas palabras el Señor, porque Él estaba ahí presente. Juan 14, 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, es decir, en el Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De la deidad de quién? Del Padre de Dios. Hebreos 1, del 1 al 4, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 3. El cual siendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él se refiere al Señor, a Jesucristo. Y después dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el versículo 4 de Hebreos 1 dice, hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Todos estos versículos nos están explicando como la deidad del Señor, cómo es que Dios se muestra a través del Hijo. Por eso decía el Señor, ¿verdad?, que los que querían, ¿verdad?, saber de Dios o verlo, bueno, yo con mis palabras, ¿verdad?, le decía, ¿le habéis visto? Y todo lo que Él hacía no era por su propia cuenta, sino que todo lo que nuestro Señor hacía era lo que el Señor, lo que el Padre le había encomendado hacer. Y a través de la palabra y de estos versículos que usted después los puede revisar en su casa, nos muestran y nos damos cuenta de cómo, ¿verdad?, si queremos saber de Dios, conocer de Dios, debemos de conocer a Jesucristo, que sin duda vino a revelarnos al Padre, a mostrarnos a nuestro Dios todopoderoso, maravilloso. Y no solo eso, sino que Él en su ministerio, en su tiempo que estuvo aquí, no solo Él, es como decir, yo les vengo a decir, sino que Él mismo proyectó, Él mismo mostró literalmente al Padre, cuando estuvo aquí caminando, ¿verdad?, entre los hombres. Eso es lo que vamos a analizar hoy día, vamos a ver cómo hizo eso el Señor, y nos vamos a dar cuenta que es muy extraordinario lo que el Señor hizo, pero a la vez tan humano, tan divino, pero a la vez tan humano, tan así como a veces nosotros llegamos a o sea, yo creo sentir, que ¿verdad? más que humano es comprensible. Claro. Porque humano, lo que hizo el Señor fue simplemente darlo a entender, porque Justamente. el ser humano necesita algo comprensible para entender algo que es magnífico, claro, no tiene una comprensión humana. Y vemos cómo el caminar del Señor acá en la tierra vino a mostrarnos de manera práctica, ¿verdad?, para que pudiéramos entender el carácter de Dios. ¡Oh, qué hermoso! Le voy a pedir que nos acompañe a Isaías primero, a Isaías 53, por favor, y ahí vamos a ir leyendo algunos versículos, ¿ya? Todo el capítulo de Isaías 53, cuando nosotros queremos saber de Jesucristo, ¿verdad?, está ahí. Pero vamos a leer un poco, o vamos a tratar de avanzar con todo, porque aquí hay muchas cualidades y características de nuestro Señor. Bueno, no dejar de decir que esto es un libro escrito cientos de años antes de Jesús. De que Él, claro. Es una profecía mesiánica y es lo que permitía de algún modo reconocer al Mesías, ¿no? Es lo que hemos visto en los periodos cuando hablamos, en el curso que hicimos del Instituto Bíblico de los 12, nos damos cuenta que estos eran los textos de los discípulos que estudiaron antes de ver al Señor, ¿no? Porque todos ellos esperaban al Mesías. Entonces, al recordar los escritos de Isaías, los profetas, ¿verdad?, y los escritos del Antiguo Testamento, sin duda, ellos sabían que Jesús era el Mesías a través de la revelación
de Dios por medio de la palabra que ellos antes estudiaron, esperando al Mesías. Así es. Y después, ¿verdad? Pudieron ellos verlo, palparlo, y nosotros hoy día, a través de el Señor, cuando vino, cuando estaba aquí. Incluso, Así que- una curiosidad, Isaías 53 es un capítulo que no leen los judíos. Le llaman el capítulo prohibido. Es más, algunos no saben que es una lectura. Y es impresionante, ¿no? Por lo que dice, porque es innegable ver a Jesús en este capítulo. Pues sí. Pero cuando nosotros lo leemos, o sea, no hay duda, ¿verdad? De que son las características, lo que el Señor iba a hacer, lo que Él mostró, todo. Entonces le voy a empezar a leer desde el versículo 3, Isaías 53, ¿ya? Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero cuál se apartó de su camino, mas Jehová, el Señor Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando nosotros leemos nada más, mire, estos versículos, no leímos los primeros ni todavía los finales. Hoy día podíamos hacer una lista de características que tenía el Señor en su carácter, de cómo era Él. Hay muchas cosas, muchas que nos dan a entender. Ahora las vamos a revisar, pero para que usted y cada uno esté atento. Dice entonces que enmudeció y no abrió su boca. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fui herido. 9. Fue herido. Fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando leemos nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, es la característica, ¿verdad? Que Él vino, estuvo aquí, pero fue sin pecado. Aún así Él cargó con los pecados, ¿verdad?, del mundo. Pero Él sin mancha, sin pecado. Él no se equivocó. Al contrario. El 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Oh, qué hermoso. Isaías 53, después usted léalo bien en su casa, sobre todo después de que podemos hacer un análisis, ¿verdad?, de cómo es el Señor, de cómo es Jesucristo, cómo Él pudo, mire, primero despojarse de todo lo que Él tenía, de su corona, siendo Él quien es, descender, ¿verdad?, del cielo y venir a la tierra a vivir y a experimentar, mire, todas estas cosas que menciona la Biblia, pero dando a entender quién es Él, cómo es su carácter, cómo Él tiene este amor tan grande para venir y derramarlo por el mundo, por cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados. ¿Cómo es que Él pudo tener este carácter? A veces nos cuesta a nosotros decir que podemos caminar y seguir al Señor y ser más como Él. Porque cuando hablamos de ser más como Él, siempre pensamos en que Él murió en la cruz por el pecado de muchos, del mundo, ¿verdad?
Entonces cuando lo analizamos así decimos, es que es difícil, eso no se puede, pastores. No, es que, bueno, ¿quién daría la vida, no? Y algunos nos falta el que dicen, no, yo sí. Pero a la mera hora sabemos que, ¿quién lo haría, no? O sea, Por sus amigos, ¿no? A lo mejor sí. Por su familia. claro, Pero por quienes le aborrecen. ¿Quién claro, haría eso? por sus, claro, los que le despreciaron, los que lo mataron, el que lo está enjuiciando. Es difícil y aún a veces por los cercanos la tendencia del ser humano es como, voy a decir así, ¿no? Salvarse solo. Preservar la vida. Sí, es como, ya me salvo solo, una cosa así, ¿no? Es como el instinto de supervivencia, siempre va a ser primero la persona. Entonces cuando se analiza así, claro, uno dice, uy, es que no, nadie puede, es que es difícil que seamos como el Señor, pero cuando la palabra nos llama a seguir al Señor, a ser perfectos como Él es perfecto, dice su palabra, santo como Él es santo, y en fin, está hablando del carácter, está hablando de un trabajo que hay en el interior del hombre y que va más allá de tener acciones o de hacer algo, es la transformación del corazón, como siempre hablamos, ¿verdad? Del nuevo nacimiento, que tiene que ver con un cambio interior que es, voy a decirlo así, la genética de Dios en el corazón del hombre. Es decir, saca lo terrenal y Dios empieza a crecer. Dios va haciendo una obra, ¿no? En el ser. Claro. Es la genética de Dios en el hombre que va haciendo una obra que es interior, pero sin duda e innegablemente se refleja en el exterior. Hay mucha gente que no cree eso, ¿no? Dice que llevan al Señor por dentro, pero por fuera muestran al chamuco, muestran al enemigo, pero sin lugar a dudas tenemos que entender que la obra de Dios es interna y externa. Dios transforma el ser completo, no solo el interior del hombre, sino también el exterior del hombre. Cambiando todo, cambia su actitud, su manera de ser, la manera de apreciar la vida, de ver la vida, de ver las cosas del mundo, todo, ¿no? Cambia. Es por eso que quien conoce a Dios y quien sabe de Dios se nota. No tan solo en lo que dice, sino en cómo vive. Pues claro. Y bueno, vamos a analizar la palabra y vamos a ver cómo el Señor, ¿verdad?, nos llama a ser más como Él, cómo Dios quiere formar su carácter en nosotros y cómo a través de Jesucristo podemos, ¿ya? Entonces, mire, vamos a analizar algunos versículos y en base a Isaías, lo que leíamos, yo le voy a mencionar ahora una lista de las características del carácter de Dios. Cuando nosotros leemos Isaías, estas son las características que afloran. Algunas las vamos a mencionar y otras las vamos a buscar en la Biblia, para que usted las anote y después las lea. Y algunas las vamos a leer y compartir. Pero yo le voy a leer lo que sale. Y usted dice, todo eso sale, pastora. Dice, sí, todo eso sale. Todo esto es nuestro Dios. Todas estas características tiene. Y vamos, como le digo, a analizar algunas. Entonces, mire, a través de la palabra entendemos, este es el carácter de Dios, para que usted no se equivoque, no diga, el carácter de Dios es ser buena onda. No. La Biblia, aquí vamos a ver cuáles son. Mire, primero entonces, número 1, el carácter de Dios. Primero, omnipresente. Una característica del carácter de Dios, omnipresente. Número 2, omnipotente. Otra característica del Señor. 3, omnisciente, otra característica. Usted podría decir, pastora, es que esas sí no las podemos tener. Claro que no, son totalmente divinas, pero tengo que mencionarlas porque son parte del carácter de Dios, su poder, Pero a lo mejor potente. la gente no entiende lo que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Deberías de explicarlo de manera simple. Pues sí, bueno. ¿Omnipresente qué es? Que está en todas partes. Está en todas partes. ¿Cierto? Dios. ¿Algún ser humano puede hacerlo? No. Nadie. Ni siquiera Satanás. Él tiene que trasladarse. Satanás es único. Sí. Él se tiene que mover. Tiene sus secuaces. Incluso cuando habla Job, habla de Job, ¿no? Y dice que él se presenta a rendir cuentas a Dios de qué andaba haciendo. Job capítulo 1, para los que no conocen. Dice, ¿y dónde andabas? Le dice el Señor. Y Satanás que le dice, dando vueltas por la tierra, ¿no? Viendo qué hacer. Y ahí el Señor dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y dice, claro, pues cómo no lo vaya a ver, pero tú lo tienes resguardado. Bueno, a lo que yo quiero llegar, y ahí hay una serie de Job en YouTube y en SoundCloud que pueden bajar.
Ahora hay algunos de los estudios, pero lo más impresionante es darnos cuenta que Dios es omnisciente, pero Satanás no. Y la gente a veces piensa que Satanás está en todo lugar y lo sabe todo. No es omnisciente. Solo Sí, Dios Jesús. es omnisciente. Omnisciente. Solo Dios está en todo lugar. Claro, Satanás tiene sus secuaces, por eso hace lo que hace. Claro. Así que el Omnipresente. Señor omnipresente, y yo le voy a dar los versículos, usted anótelo porque vamos a leer solo algunos, ya para avanzar. Entonces omnipresente, usted después en su casita revise Mateo 18, 20 y 28 del 18 al 20. Ahí va a ver Ya usted. son textos que ya conocen la iglesia generalmente. Mateo es 18-20. 18. Sí, 18, Sí, ¿lo tiene? 18-20 es donde dice, porque donde están congregados dos o tres, o dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es una frase que dice el Señor Jesús. Ahora, hay una clase del Instituto Bíblico que vimos el curso anterior, que es temas controversiales de la iglesia. Y ahí aparece, la primera clase habla exactamente de Mateo 18. Y es simplemente lo que está diciendo Jesús. Bueno, son textos que hablan de disciplina. Y está diciendo Jesús que Él va a estar avalando la labor y la encomienda y la decisión de los hombres que se reúnen en el nombre de Él, ¿no? Porque mucha gente ocupa este texto como para decir, bueno, no vinieron mucho hoy día a la iglesia, pero como dice la Biblia, donde hay dos o tres congregados, ahí está el Señor. Como que se conforman, ¿no? Como diciendo, bueno, y si nada más llega uno, no está Dios, ¿no? Para algunos, pero no, Dios dice que Él está, estando nosotros solos, dice que Él está en nosotros. Entonces, viéndolo en contexto. Pero lo importante es entender que Jesús habla de su omnipresencia a través de este texto. Así es, así que... Perdón, nada más una aclaración, perdón, mi amor. Solo entender que Él en su posición de hombre no era omnipresente. Él estaba en un cuerpo humano. Entonces Él no podía ser omnipresente. Por eso Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre. Jesús, para poder ir, por ejemplo, de Galilea a Jerusalén, ¿qué tenía que hacer? trasladarse. Caminar. Tenía que caminar. Yo creo que a lo mejor sí podría haberlo llevado a ángeles, no sé, o podría haber hecho algo, pero Jesús dice que Él se sujetó a eso, ¿no? Él voluntariamente se hizo hombre y decidió padecer por nuestros pecados, ¿no? Como lo leías en Isaías 53. Pero es interesante ver cómo Él declara su omnipresencia a través de un texto de la palabra. Pues sí. Y vemos entonces que es una de sus características. Luego, omnipotente, ¿verdad? Que es todopoderoso. Hebreos, mi amor, ¿Sí? ¿quieres ¿Quieres que lo lea? Hebreos, sí, capítulo 1, del 1 al 5, nos muestra el poder, ¿verdad?, del Señor, que es todopoderoso. Así que estamos viendo primero las características, ¿verdad?, que son totalmente divinas, ¿ya? Ahora vamos a empezar con el carácter que el Señor quiere formar en nosotros. Bueno, y eso destaca a Dios de nosotros, ¿no? O sea, su carácter es perfecto, es grande, es poderoso, para nosotros es inalcanzable. Por eso ciertos rasgos o características que podemos ver y que podemos alcanzar son por la obra del Espíritu Santo, porque de manera natural es imposible. Entonces Hebreos 1 del 1 al 5. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, lo mismo, Él es Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Vemos en estos versículos, ¿verdad?, de Hebreos, y también hay muchos otros versículos que hablan de cómo el Señor es todopoderoso, cómo llegó, ¿verdad? Por eso dice que el Señor lo puso en un lugar más alto, más arriba, y empieza, ¿verdad?, a comparar acerca del poder que llegó a tener, ¿verdad?, al nivel
Incluso una de las clases estábamos hablando de eso, una de las reuniones nosotros estuvimos hablando de cómo es que el Señor deja esto plasmado en la palabra para que el hombre pueda entender la superioridad y el poder de Jesucristo. Sí, claro, sin duda estos textos, porque pueden a veces causar confusión en quien no interpretan el contexto, pero estos textos no están comparando a Jesús con los ángeles, ni tampoco dando un sistema de rangos en el cielo. Lo que están haciendo una distinción es que en lo celestial está Dios y quienes son criaturas de Dios. Jesús no es una criatura de Dios, Jesús es Dios. Y esa es la distinción que está planteando acá el escritor de Hebreos. Está diciendo que Jesús siempre ha sido Dios y él al tomar una forma humana no ganó un premio, como muchos cristianos creen, Sí. que Jesús Hablábamos eso. que Jesús por haber muerto y haber resucitado por Dios, él llegó al cielo y como que tuvo un lugar de mayor eminencia. No, Jesús siempre fue Dios antes y Jesús es Dios hoy y será Dios por siempre. Lo que está tratando de dar a entender el escritor es simple, es decir, Dios y Jesús es Dios eternamente y lo que hizo él fue entregarse a sí mismo y él volvió a tomar su lugar. Él volvió a retomar su lugar como Dios, pero ahora en la posición de mediador, ¿verdad? Entre Dios, Padre y los hombres, para que nosotros podamos tener acceso al trono de la gracia por medio de Jesús, que por medio de su gran poder nos permite a nosotros ahora tener acceso y perdón de pecados. Pero es importante entenderlo en su contexto porque a veces nos puede llevar al error. Pues sí, eso es lo que vemos, ¿verdad?, en la palabra entonces de lo todopoderoso que es Él, lo todopoderoso de nuestro Señor, entendiendo lo que venía explicando, ¿no? Que Él, Claro. Él fue, Él es, Él será, Él, etc. Sí. Él era antes de todo, y eso ya lo hemos visto, pero ¿No? Y lo que tú leías también Lo hace un analizamos. ratito, Juan 1:1, ¿no? Claro. En el principio era el verbo. Y ahí cuando nosotros hacemos un análisis, se llama así, análisis sintáctico, gramatical. Cuando hacemos ese análisis en el griego, es muy interesante ver que las palabras indican una constante. Son verbos que son, palabras son perfectas en su conjugación. Entonces nos muestra que Jesús era, porque es un presente perfecto, era, es y será. Es algo que es continuo. No es algo que fue en un momento, no, es algo que era, es y será. Y eso es lo que está dando a entender el escritor Juan, ¿no?, en su evangelio. Que Jesús, cuando ellos conocieron a Jesús, claro, Él es el Mesías. Pero cuando lo vieron y cuando entendieron que Él era Dios, se dieron cuenta que Jesús con quien estuvieron era realmente Dios. Y para ellos fue como podríamos decir, un destapacráneos, ¿no? Así, una explosión de decir, Dios hombre, o sea, Él es Dios, no es solo una persona que Dios envió, Él es Dios. Por eso Él cuando lo expresa en el Evangelio de Juan, lo hace con las palabras precisas, en el griego, para dar a entender que Jesús es Dios, omnipotente. Sí, y qué bueno que enfatizar en eso, porque esa es la idea, que entendamos, ¿verdad?, lo que hablábamos hace un rato, que uno de los propósitos, ¿verdad?, también que vino el Señor a cumplir aquí fue a mostrarnos al Padre. Y la única manera era viéndolo a Él. Claro. Para conocer a Dios. ¿Cómo conozco a Dios? Conociendo a Jesús. Claro. Y eso es lo importante de entender. Entonces vemos tres características. Primero, que es omnipresente, ¿verdad?, que está en todas partes. Omnipotente, todopoderoso. Omnisciente, que todo lo sabe. En Juan 1:47 al 50 habla de todo, ¿verdad?, lo que el Señor, ¿verdad?, es en cuanto a su omnisciencia, que todo lo sabe, que a Él nada se le escapa, no está pendiente de una cosa y la otra, después veo lo otro. Él todo lo sabe. Vemos estas tres características, ¿verdad?, de Él que son divinas. Y vemos, hay mucho en la Biblia de la omnisciencia de Jesús siendo hombre. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver un ejemplo simple, ¿no?, dentro de muchos, Zaqueo. Dice que Zaqueo supo que venía Jesús, él era chaparrito, ¿verdad?, y no podía verlo,
Y se sube arriba de un árbol, ¿verdad? Un arbolito y se sube y de ahí lo ve. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? O sea, ¿cuál era el anhelo de él? Ver al Señor, ¿no? Y lo mira, es Zaqueo. Bájate de ahí, dice, y date prisa porque voy a tu casa. O sea, ¿cómo sabía el nombre de Zaqueo? ¿Cómo sabía la condición de Zaqueo que anhelaba ver a Jesús? Porque hay gente que a lo mejor quería mirar, Pues de, sí. como decimos en Chile coloquialmente, andaba solo mirando, no a ver qué. Pero Zaqueo quería conocer a Jesús y quería estar con Jesús. Probablemente él quería tener, bueno, y después vemos la reacción, ¿verdad? De Zaqueo, un arrepentimiento genuino, ¿no? Pero vemos la omnisciencia de Jesús. Ahora, también vemos cuando los fariseos, los escribas, los herodianos y muchos, los saduceos también querían engañar o poner trampa a Jesús. La Biblia habla muchas veces de que Jesús conocía los pensamientos de ellos y las intenciones del corazón de ellos. Entonces, un ser humano actúa bajo la intuición, ¿verdad? Sí. Nosotros tratamos de intuir algo y estamos así como algunos llaman el don de cachativa, como ver si le achunto bien, ¿no? Y así hay gente que se deja guiar por la intuición haciéndolo o haciendo creer al resto que es un don espiritual. Que sabe, claro, que es algo que de tiene Dios. conocimiento, Pero claro. es solo intuición, eso es muy humano. Lo que hacía Jesús, él sabía. Él no estaba intuyendo, no estaba adivinando. Él sabía la intención del corazón, las preguntas que le harían y la intención del por qué lo hacían. Por eso el Señor era realmente sabio, ¿no? Por cómo contestaba ante todo eso y como siempre su sabiduría superó a cualquier ser humano, ¿no? Siendo Ay, Dios mostró su Y omnisciencia. omnisciente, claro, omnisciente. Y todo lo sabe. Otra característica, eterno. En Juan 1:1, recién lo mencionábamos, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, lo que explicaba, ¿no? Que Dios siempre, o sea, es una constante. Él era, es y será. Claro. No es que estuvo en este tiempo, después ya no, o apareció. No, Él desde siempre. Él, como yo decía, se despojó de todo lo que Él tenía y descendió por amor, ¿cierto? Pero Él siempre, Él estuvo desde el principio y siempre ha estado, o sea, antes de la fundación del mundo. Antes de lo que nosotros conocemos por vida, Claro. por tierra, por planetas, por todo. Antes de eso. Pues sí, así que ahí mire, en Juan 1:1, en Juan 3:13, en Colosenses 1:17, usted puede ver también esta característica con respecto a que nuestro Señor es eterno. Bueno, hasta aquí del carácter de Jesús. Todo divino. ¿Qué podemos nosotros tener de eso? Por ahora Nada. estamos optando a la eternidad. Bueno, en la eternidad, pero de Sí. la eternidad. Como, Porque no, nosotros tuvimos un principio, ya eso no es eternidad. pues sí. O sea, nosotros No, tendremos optamos vida a eterna desde... vida eterna, ¿verdad? Eso estamos Claro. optando, pero Es hasta distinto ahora a ser tenemos eterno. algo. No, nada. No, ¿verdad? Hasta ahora. Nada. Ya, pero ahora vamos a empezar con las A ver si algo, características algo podemos tomar, ¿verdad? del carácter de Dios que nosotros podemos, ¿verdad?, esforzarnos y que con la ayuda del Espíritu de Dios podemos, ¿verdad?, tener estas características, y es lo que Dios y el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros. Bueno, y el Espíritu, ¿no? Que es Dios en nosotros también. Porque el Espíritu Santo también tiene todas estas características, ¿no? El Espíritu Santo es Dios también. Claro, sí. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Y vamos a ver, entonces, ya vimos omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno, y ahora amante. Pero amante, no todos lo asocian, ay, amante de, ay, que es enamorado, ¿no? Con el amor. Este amante tiene que ver con la pasión que él tenía, obviamente, ¿por qué? Por su iglesia. Mire, vamos a revisar, mi amor, puedes leer Juan 13:1 ¿Sí? y luego 15:13. Ya. Juan 13:1 primero. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice, hasta el fin. Hasta el fin. El 15. Y ahora 15, Sí, 15, 13, por favor. dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Ay, qué hermoso! Esta característica de nuestro Señor Jesús como amante, ¿verdad?, es
amante de las almas, amante de su pueblo, amante, ¿verdad?, de los suyos. Fíjese cómo habla el 13:1 que leíamos, donde dice que cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, y los amó hasta el fin. Esto habla de una pasión gigante, de una pasión que es muy difícil terrenalmente tenerla, porque hoy en día el ser humano, ¿cómo vive? Fíjese, ama con condiciones. Yo te amo porque tú... Y si hay una falla de parte del que yo digo amar así profundamente, pues ya no lo amo. Puedo sufrir un poquito y después sigo mi camino y se me pasa. Por eso, esto cuando hablamos de que una de las características de nuestro Señor era amante, es como hablar de la pasión que Él tenía, cómo Él se entregó. Por eso su entrega fue hasta el fin. Dice que amó a los suyos hasta el fin. Ese fin fue cuando su vida terminó. ¿Pero por qué terminó su vida? Porque Él, ¿verdad?, la dio por rescate, por los que estaban perdidos. También vemos en el 15:13 cómo Él habla y expresa esta pasión, que es la misma, pero de otra manera, diciendo, este es el amor más grande que puede tener alguien, ¿verdad?, que es el que pone su vida por sus amigos. Mire, ¿qué pudiera decir que tiene un amigo de este nivel? O sea, yo considero que no existen esos niveles de amigos. Que venga y dé la vida, pero literalmente, porque fue lo que Él hizo. Más adelante vamos a ver que el Señor les habla después de esto y les dice, ustedes son mis amigos. Les dice, les está exhortando, les está enseñando, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero no tampoco como pensamos que era mandón, sino que está hablando de la palabra, está hablando del que hace la voluntad del Padre. Acuérdese que ya entendemos que Él no vino a hablar por sí mismo, Él vino a hablar por el Padre, lo que el Padre le dijo que hablara. Y le dice, si ustedes obedecen la palabra, eso les está diciendo. Ustedes son mis amigos si hacen la voluntad de Dios. Ustedes son mis amigos si hacen lo que manda el Señor en sus mandamientos, en sus estatutos. Si ustedes obedecen la palabra de Dios. Y el Señor, mire, mostrando esta pasión, a mí me encanta este punto. Yo una vez se los explicaba a las hermanas. ¿A quién no le gustaría ser así, no? Así a ese nivel amante, ya casi no existe. Esta pasión por algo, por alguien, solo podemos experimentar la verdad en Dios. El Señor nos llama, mis hermanos, mire esta característica. Ahora empezamos con las características a las que podemos optar. Ser amantes. ¿Sabe que eso es algo perdido en este tiempo? Es triste. Pero ¿quién realmente tiene esta pasión tan grande? ¿Sabe que el que tiene esta pasión por la obra de Dios, por su palabra, por las almas? Sí, porque esta pasión que vemos del Señor es una pasión con sentido, con propósito. No es una pasión, yo estoy apasionada por mi perrito. Yo estoy apasionada, pastores. A mí me apasionan las plantas, la artesanía, no. Miren, y aunque usted dijera que le apasiona a su hijo, o su marido, porque esa es otra cosa. Una de las características de nuestro Señor que Él vino a mostrar y Él lo experimentó, no solo Él lo dijo, Él lo vivió. Por eso se trata de que Él vino a revelar al Padre. Porque Él no es fácil decirlo, pero Él vino, Él lo vivió, lo demostró y lo experimentó. Y si Él lo hizo, nosotros podemos con su ayuda. ¿Sabe cuánta pasión nos falta? Mire, a veces hasta para cantar una alabanza. Demostramos nuestra falta de pasión. ¿Y qué decimos? No, es que yo soy así es mi personalidad. Eso es otra cosa. Todos tenemos distinta personalidad, pero se nota el que tiene una pasión profunda por Cristo, una pasión cuando usted entiende el propósito que tiene, cuando usted entiende que todo lo que usted tiene Dios se lo ha dado, cuando usted entiende que la realidad no era como usted pensaba, sino que había un plan para usted, como mujer, para el varón, ¿cierto? Para los hijos todo cambia. Es más fácil obedecer la palabra, porque entiendo que Dios me puso ahí, que Él me dio un trabajo, un plan, en fin, esto es como una cadena, una cosa lleva a la otra. El poder ser apasionados, tener esta pasión que tiene un sentido, que tiene un propósito. Eso vino a mostrarnos el Señor. Mire, usted después estudie los pasajes donde el Señor le habla, son sus palabras, diciéndole, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Y cuando dice que no hay mayor amor que este,
que el que pone su vida por sus amigos. Son las palabras de nuestro Señor, explicando la pasión que Él tenía en el corazón, para que nosotros pudiéramos imitar esa pasión. Pues sí, pero yo creo que uno de los puntos más importantes de esto es darnos cuenta que Él declara todo eso y al momento de morir, ¿quién estaba con Él? ¿Quién estaba con Él? Nadie, estaba Nadie. solo. ¿Dónde estaban sus amigos? No estaban. Entonces ahí es donde Jesús muestra su amor, que no es como el amor humano, ni convenenciero, ni por afinidad, porque nosotros así somos, ¿no? O servimos o tenemos pasión por algo hasta que se nos acaba la pasión. Sí. ¿Sí? Pero se nos acaba porque siempre la pasión de la que nosotros podemos llegar a hablar humana. es a cambio de algo. Claro, es humano, es una situación humana, por eso la verdadera pasión que está en Cristo es la capacidad de servir apasionadamente a pesar de sufrir daño. Es un ejemplo, ¿no?, que nos da Jesús de permanecer apasionado. Yo creo que ese debería ser el término que deberíamos de aplicar nosotros como cristianos hoy. Permanecer por siempre apasionados a pesar de cualquier cosa. Pues ¿se imaginan el servir a Dios fuera hasta que me siento bien, hasta que me siento cómodo? ¿Qué pasaría con los pastores? Uf. No, A la no. primera semana dejaríamos de servir. Te haríamos contrato por 6 meses no renovable. Pues sí, o sea, yo creo que para algunos hermanos hasta a veces se molestan, ¿no?, de estos comentarios, pero son verdad. El hecho de entender que cuando servimos a Dios apasionadamente, esto no significa que hay una perfección en el trato o una perfección en el ciclo, en la manera, en lo que ocurre. Al contrario, vas a vivir mucho daño, porque el ejemplo de, como tú decías en el término, ¿no?, amante, el término de amar incondicionalmente lo da Jesús. Pues sí. Y cuando lo entendemos y lo vemos de esa manera, nos damos cuenta que el que realmente ama a Jesús y quiere amar como Jesús, está dispuesto incluso a amar en medio del agravio. Pues sí, porque esto es bien fuerte. Lamentablemente la iglesia hoy en día es una iglesia sin pasión. Y eso explica muchos problemas que hay hoy en día en la iglesia. Eso explica por qué también hay tantos desvíos. ¿Qué pasó con estos pastores, los falsos? ¿Se les acabó la pasión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los que se enfocan en la prosperidad? ¿Qué pasó? ¿Se les acabó la pasión? ¿Dónde está lo que el Señor vino personalmente, Él, a enseñar, a mostrar? Esta pasión. Le digo algo, debemos nosotros todos buscar a Dios, orar para recuperar esta pasión, el que siente que no la tiene, que se puede confundir con motivación. Claro. Pero imagínense, si no tiene motivación, menos va a tener pasión. Necesitamos ser apasionados. Una iglesia sin pasión es una iglesia muerta. La pasión tiene que estar ahí latente. ¿Cómo el Señor iba a morir, como dijo Él, por sus amigos? ¿Cómo Él pudo dar su vida por todos nosotros? Ni siquiera estábamos en esa generación. No nos vio, pero nos amaba. ¿Cómo el Señor pudo incluso perdonar a sus enemigos, igual morir por ellos y todo? La pasión era determinante en su ministerio. Eso provocó que Él, no declinara, no dijera, no, Padre, ¿sabes qué? Ya mejor hasta aquí lo dejamos, ¿no? Son muy malos. Sí. Mejor exterminemos todo, ¿no? Puede ser más fácil. Pues sí, necesitamos, mis hermanos, pasión. Uno de los puntos que quería ahondar, porque hay muchos otros puntos que hemos enseñado y que hablamos y que tienen un poquito más de claridad en la palabra. Pero hablar de la pasión de Cristo, hablar de cuán amante fue, de lo que Él vino a hacer, es otra cosa. Y es, ¿no? Es otra cosa, claro. Y es lo que muchos necesitamos, es lo que muchos necesitan, despertar ahí, avivarse. Como les digo, a veces ni para alabar a Dios, una canción ahí, a ver si con suerte aplaude. A ver si abre los labios. ¿Y cuál es la excusa? Yo soy así. Nada que ver. No, hay algunos ni excusa tienen. Claro. Hasta tantas cosas No que quieren. hacemos sin pasión que generan un problema grave en la iglesia. Nosotros, mis hermanos, no podemos ser así. Sepamos nosotros, tenga claro que una de las características de nuestro Señor Jesucristo fue ser amante, apasionado.
por lo que él hacía, por la obra de Dios. Eso era lo primero. Y qué triste si alguno tiene muchas pasiones, según, ¿no? Pero por tantas cosas. Pero tiene a Dios ahí, mire, al Señor en último lugar. Primero hace esto, luego lo otro, y a ver si, y ahora el Señor. Se apasionan por todo, pero a Dios le dan, con Dios son resistentes, ¿no? Y dan excusas y todo, pero con todo lo demás. Así es. Así que, mire qué hermosa característica. Qué bueno que podemos hablar un poquito de ella. Ser amante, la pasión de nuestro Señor. Otra característica, perdonador. ¿Verdad? Tenemos la Biblia llena de ejemplos de cómo el Señor mostró, o sea, el ejemplo máximo de perdón. Una de las referencias es Lucas 23:34, pero como entendemos bien esto del perdón, la voy a mencionar y usted la revisa en su casa. Bueno, y el ejemplo más grande cuando Pedro le pregunta, ¿no? Señor, Sí. ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dice Jesús? 70 veces 7. Y esa cantidad diaria. Esa es la terminología en cuanto al contexto. Esa cantidad de veces al día. Perdonador. Otra, paciente. ¿Cuánto necesitamos, mis hermanos, la paciencia? Sepa hoy día usted y tenga certeza que también es otra característica del carácter de Jesús. Paciente. Por eso dice la Biblia cuando él estaba frente ahí, lo estaban enjuiciando, ¿verdad? Y cómo lo incriminaban y le decían de cosas, y cuando está ahí frente a la autoridad, ¿y qué le dice la autoridad? Le dice, ¿y qué? ¿No vas a decir nada? Y dice la palabra que él no abrió su boca, que él no dijo nada. Y algunos piensan, es como cuando no dijo nada porque estaba cabizbajo, lo habían golpeado mucho, no podía hablar. No, porque si hablaba le iban a pegar. Claro, ¿sabe por qué? Para que usted también sepa, le voy a dar la referencia en Mateo 27:13, 14 y Isaías también 53:7 habla de cómo el Señor, una de sus características es ser paciente. Él no abrió su boca cuando fue enjuiciado, pero no por miedo, no porque le iban a pegar, no. O sea, simplemente aquí el Señor está mostrando parte de su carácter. Paciente. Él nos iba a defender. Él no, claro. Mire, ¿qué hubiera hecho uno de nosotros frente a alguien que nos toma primero si nos toma detenidos? Ya empezamos, no, déjame, suéltame. ¿Cierto qué? Y alegaríamos. Y hoy en día queremos, no, mi abogado, por favor. ¿Cierto? No, ¿quién? Cero paciencia, ni siquiera para esperar a ver qué está pasando, que le expliquen nada. Y menos esta generación, ¿no? Que es de la inmediatez. Claro, imagínense hoy día en la situación que vivimos. Yo creo que la mayoría sale reprobado por paciencia. Porque ahora lo que más pasa es todo lo contrario. Ocupando como excusa que estamos encerrados, que estamos en una pandemia, que hay dificultades, que no, es que estoy estresado, es que me enojo por esto, es que no. Y no hay paciencia. O sea, cero del carácter de Dios. Cero de considerar, decir, oye, pensamos que la paciencia es como una palabra bonita que sale en la Biblia, que Dios dice que tengamos para que Él nos aplauda. Paciencia. Y pensamos que tenemos un gran premio si de repente experimentamos algo así, un poquito de paciencia. Pero le digo algo, mis hermanos, sepa hoy día esto. La paciencia es parte del carácter de Dios. El Señor, nuestro Señor, cuando estuvo aquí, Él experimentó estas cosas no porque Él, no podía defenderse. Él vino, como vuelvo a repetir, a mostrar y a enseñarnos, ¿verdad?, el carácter del Padre a través de su propia persona. Sí. Y lo más importante es ver lo que tú leías al principio, Isaías 53. Dice la palabra que Él, como cordero, fue llevado al matadero. Y dice que no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Lo que eso nos enseña es que la paciencia de Jesús, siendo hombre, también era producto de la obediencia al Padre, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, la paciencia siempre es el fruto, también es fruto del Espíritu. Entonces, cuando entendemos que eso viene de Dios y que debemos de cumplir la voluntad de Dios, significa que debemos de ser pacientes para hacer la voluntad de Dios. O sea, sin paciencia no podremos hacer la voluntad de Dios. Por eso, como característica que debemos de buscar en Dios para nosotros, rogar al Señor, ¿verdad? Dice que si pedimos
al Señor estas cosas Él nos va a dar abundantemente y sin reproche, Pues sí. deberíamos de pedir paciencia. Fruto del Espíritu es algo que Dios quiere que pidamos. Porque como les decía, vemos en Isaías 53 y el cumplimiento de Jesús en los evangelios, como Él no abrió su boca, como tú explicabas y decías de por qué guardó silencio, simplemente también porque Él quiso hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Pues Se sujetó sí. a la voluntad de Dios. Nunca piense que hay algo en la Biblia que está al azar. No existe eso. Cada detalle de la palabra, lo que usted lea, hasta un punto, lo que usted vea, la frase, todo tiene sentido, todo tiene una razón de ser, todo está ahí establecido por algo, por un propósito. Y el Señor, no es que Él se dejara, no es que Él, porque no. Él, ¿verdad? Cumpliendo en todo su esplendor, cada detalle guiado, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? De parte de Dios para que nosotros pudiéramos entender y aprender. Y no piense entonces que la paciencia es una palabra bonita que sale en el libro de los Proverbios como un consejo, ¿verdad? Sabio, ni que también sale en muchos otros lugares. No. Sale en distintos lugares de la Biblia para que nosotros, sí, qué lindo tener paciencia. Es un regalo de Dios, no. Es parte del carácter de nuestro Señor. Y el Señor espera que nosotros experimentemos también la paciencia y todo lo que Él vino a enseñar. Él fue el primero, el máximo ejemplo para que nosotros podamos poner su mirada en Él y vivir de esta manera y hacerlo de esta manera, sin excusas, sin peros y sin pensar que es una opción y si quiero lo hago. La palabra de Dios es determinante. La palabra de Dios, el Señor habla, Él es el Rey, el soberano. El Señor es Rey de Reyes, de Él único, verdadero, eterno, todo lo que queramos decir. Su palabra es ley, su palabra es definitiva. Si está en la Biblia, mis hermanos, debemos de vivir bajo estos parámetros. Y Dios nos llama a través de lo que venimos ahora estudiando. Esa es la idea. Que nosotros, cada uno de nosotros, ustedes, conozcamos, ¿verdad?, las características del carácter de nuestro Señor a través, ¿verdad?, de ver cómo Él vivió, cómo Él lo hizo. ¿Sabe para qué? Para que no tengamos excusas y nosotros podamos vivir a la manera de Dios. Necesitamos urgentemente nosotros, todos sus hijos, su pueblo, tener el carácter del Señor. Qué lindo sería, imagínense. Una iglesia conocida por sus características. ¿Cómo es esa iglesia? Esa iglesia apasionada. En esa iglesia son perdonadores. Hablando de iglesia no como un lugar físico, sino como un grupo de nosotros, ¿verdad? Que nos esforzamos en eso, de personas que amamos a Dios en verdad. Son perdonadores. Es que son pacientes, no son agresivos. Tienen sabiduría, se esfuerzan. ¡Qué lindo, qué hermoso! Necesitamos urgentemente, mis hermanos, conocer las características del carácter de Dios. Y ya no pensar que es un adorno de la Biblia, que son frases sabias, sino entender qué es lo que Dios requiere de nosotros. Le vamos a dejar de tarea para la casa. Mire, ya tiene mucha tarea. Aprender, ¿verdad? Estudiar y profundizar más en la pasión que tuvo el Señor, en lo perdonador que fue. Ya sabemos bastante de eso, ¿no? Porque ¿quién no ha recibido el perdón del Señor? Y no merecíamos ese perdón. A lo mejor hay cosas que son imperdonables, pero mire, Él nos perdonó. No podemos decir que no entendemos bien el perdón. Y lo otro, la paciencia. Ya no considere la paciencia como una idea o una frase moral o que se usa en todos los lugares, en los colegios, en los trabajos, hasta les ponen letreritos, la paciencia es un don. Y así, no, mire, es parte del carácter de Dios. Que estos días que se vienen, estas semanas, usted pueda trabajar en esto. Yo creo que es suficiente. Tenemos varias características del carácter de Dios y vamos a tener que continuar en la próxima semana. ¿En serio? Sí. No podemos aprender las características del carácter de Dios así nada más, así a la rápida, no. Y mire, ya tiene que trabajar 3. Ya es bastante. Apasionado, perdonador y paciente. Pues sí. Mucho trabajo. Sí, mucho. Sobre Una semana todo, que va a demandar mucho. sobre todo en la situación que estamos viviendo. Así que mis hermanos,
Mire, pensando en esto, en cómo el Señor, ¿verdad?, ha sido, ¿verdad?, de paciente, cómo habla la Biblia de que Él enmudeció frente a los que lo enjuiciaban, cómo Isaías habla de que Él, mire, Él cayó, no dijo nada. No piense que hacer eso es ser, voy a decir esta palabra, no es como ser tonto, no saber, no piense eso. Al revés, qué inteligente el que lo hace, qué inteligente y qué de Dios es el que es capaz de experimentar y de vivir y de esforzarse en la paciencia. Bueno, también eso conlleva tener dominio propio, ¿no? Claro, y tenemos depender de Dios. Tenemos todo esto que hacer todos estos días, ya mucho trabajo. Ya si le decimos lo demás, capaz que, no sé, se ponga triste. Queremos que no esté tan triste. Esfuércese en estas 3 características del carácter de Dios. Mire cuántas noticias han salido últimamente de familias que han tenido muchos problemas. No vamos a hablar hoy día de eso, pero problemas graves, todos sabemos, vemos en las noticias, como el no tolerarse, el no amarse, tantas cosas. Y la maldad, ¿no? También. La maldad del hombre ha llegado a un nivel que ya el hogar no puede permanecer unido. Nosotros, mis hermanos, no, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a poder experimentar este amor, este perdón y paciencia en nuestros hogares? Podemos, con la ayuda de Dios. No nos debe de ser gravoso estar en la casa, al contrario. Debemos de disfrutar el uno del otro, la esposa del esposo, el esposo de la esposa, los hijos. No significa que va a ser así como un cuento así de por siempre felices. Sí podemos tener diferencias, pueden haber a veces dificultades y todo lo que pueda llegar a pasar, pero si el Señor es el que guía, si el Señor es el que está ahí, ¿verdad? Como venimos hablando, el cimiento, y usted está edificando, ¿verdad?, en amor, se está esforzando en la paciencia, en todo eso es bueno, y eso le va a ayudar a que pueda usted avanzar y pueda dejar, ¿verdad?, que el Señor vaya trabajando en su vida y esforzarse, así como el Señor, mire, estuvo entre nosotros y pudo hacerlo, nosotros podemos, por Él, en su nombre, y con su ayuda, y con el Espíritu de Dios, morando en nuestros corazones, tenemos todo para poder hacer y vivir de una manera que agrade a Dios, y dejar que el Señor moldee su carácter en nosotros. Así que eso, mis hermanos, hoy día vamos a terminar y les dejamos esta tarea para su casa, ¿ya? Bueno, para su vida. Pues sí. no tan solo para la casa, para la vida. Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto una vez más estar con ustedes. Ya son varios meses desde marzo. ¿Cuántos meses son? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses ya, Bastante. ¿verdad? De que estamos sin vernos. No sabemos las disposiciones del gobierno. Ya se están abriendo algunas ciudades con muchas restricciones. Sabemos de que esto no ha terminado aún. Sigue en una posición difícil respecto a esta, ya no sé si decir pandemia o quién sabe, ¿verdad? De todo un poco. Quién sabe, ya no nos queremos meter mucho en ese asunto, pero bueno, oremos al Señor, Él está en control. Sin lugar a dudas, como iglesia vamos a mantenernos en base a las restricciones y en obediencia a las autoridades. No somos llamados a ser anarquistas, somos llamados a ser dependientes de Dios, así que mientras no nos den aprobación para volver a los cultos, vamos a seguir de este modo, así que siga usted fiel por ahora a las transmisiones y sigamos siendo edificados por la palabra. Estamos siempre disponibles, ustedes saben que nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajito, nos pueden se pueden comunicar con nosotros siempre. Estén atentos a los grupos, ya saben las actividades que tenemos entre semana, los jueves mujeres, ¿verdad? Los viernes Instituto Bíblico, 3 semanas las clases para niños. Estamos dando días porque no nos han llegado mucho las tareas. Nuestro afán no es hacer mucha clase para Como un récord, ¿verdad? De tener muchas, ¿no? La idea es que ustedes puedan avanzar, tomar las clases con sus hijos y por lo menos mandarnos el versículo bíblico y ver que ellos están tomando las clases. No nos importan tampoco mucho los likes, ni las views, ni ya saben, ¿no? Ustedes todo eso. Lo que nos importa es edificar el cuerpo de Cristo. Así que sea prudente en eso y sea apasionado por eso. Pues sí, Centrado en eso. por favor.
Sí, ¿verdad? Por favor. Y bueno, los domingos seguimos con nuestra serie El libro de Josué. Así es. Dios les bendiga. Fuércense, mis hermanos, no se desanimen, al contrario, y sigamos, ¿verdad? Estamos esforzándonos todos, ¿verdad? Ustedes por allá, nosotros acá. Sigamos en este hermoso camino. No necesitamos, mire, más que estar pegados al Señor, que conocerle, y hasta ahora hemos podido. Así que con eso sigamos y que Dios les bendiga, que pasen buenas noches y nos estamos viendo. Que estén bien. Con la ayuda del Señor. Cuídense. Así es. Que estén muy bien. Les amamos. Dios les bendiga. Adiós, adiós. Cuídense. Mi rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, Jesús. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Una vez más todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, está en ti, está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Todo, Señor. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres